En realidad es una pregunta para el doctor Quiñones. Me había quedado con la idea de la prisión preventiva injusta y con la idea de reparación. A través de la página de pensamiento a mí me han llegado varios fallos, sobre todo de tribunales provinciales, donde se implementa o se utiliza el término reparación en aquellos casos donde una persona encerrada cautelarmente en un proceso manifiestamente ilegítimo o en el que resultare absuelto, y posteriormente se le inicia otro proceso, el tiempo sufrido en ese proceso declarado ilegítimo era aprovechado, ¿no?, en beneficio de, como forma de reparación, era aprovechado en beneficio del otro proceso, ¿no? Bien. La pregunta que yo me hacía al leer estos fallos, que la verdad que me resultaron sumamente enriquecedores, era si este mismo criterio de reparación se podía aplicar en supuestos similares, pero no ya al momento de dictar sentencia, al momento de unificar penas y permitirle a la persona aprovechar el tiempo de detención sufrido ilegítimamente en un proceso ilegítimo. Sino, un poco también por lo que decía usted de que el tiempo sufrido en detención preventiva es tiempo de existencia y cualquier reparación económica posterior realmente, por más que le pongamos el nombre que quiera, siempre va a ser imperfecta. A mí se me ocurría como solución, quizás posiblemente sea una estupidez lo que diga, pero quizás para debatirlo, es si es posible una reforma legislativa en la cual se establezca, si es viable, digo, que una persona que haya sufrido un tiempo en detención cautelar en un proceso declarado manifiestamente legítimo o absuelto, en compensación por ese tiempo sufrido, el Estado se comprometa que en un proceso posterior la regla no va a ser la prisión preventiva, sino una medida sustitutiva, aun cuando se diesen los supuestos de riesgo procesal. Es decir, el Estado se compromete a conjurar el riesgo procesal por una medida menos gravosa que el encierro. Esta es la pregunta, si es viable. Y la segunda pregunta, que era para Natalia, es: yo vengo de un proceso en la ciudad que, es un proceso nuevo, supuestamente, pretendidamente acusatorio, y estas cuestiones se debaten en audiencia, ¿no? Y un poco respondiendo a esto del arraigo y estos cuestionamientos que te haces, yo te puedo contar un caso donde, un caso no, varios, donde teníamos personas en situación de calle, y algunos jueces nos permitieron acreditar el arraigo de personas en situación de calle, por ejemplo, llevando al diariero, supongamos que era una persona que cuidaba coches y que era conocida en el barrio, esa persona siempre estaba ahí, y sin embargo se admitió como testigo de la defensa llevar, por ejemplo, al diariero, al vecino, que siempre lo veía ahí, y se tomó como un criterio válido, como un estándar probatorio válido para decir, esta persona... Que yo me lo pregunte no quiere decir que no conozco. No, está bien, conozco las discusiones y conozco las formas de acreditar la situación de calle. Claro, me lo preguntaba como una situación genérica, claro, evidentemente, no porque considere que la situación de calle acredita el periodo procesal. Claro, no, está bien. Hay mucha gente en situación de calle que es mucho más estable que personas con domicilio fijo respecto de su vida. Claro, indudablemente. Pero digo, yo creo que obviamente estos criterios por ahí en jurisprudenciales en la justicia federal son más refractarios. Yo hasta ahora no vi ningún fallo. Los que vi eran en ese sentido. Claro, no había... No por el hecho de... A mí no se me ocurre un defensor oficial de nación llevando a un diariero y a un... Inclusive no tienen audiencia, para empezar. ¿No se te ocurre o se te ocurre? No se me ocurre. O sea, que se te ocurran. Sí. ¿En serio? Existen, sí. Bueno, y la pregunta para el doctor Quiñones, a ver si le parece interesante la propuesta. Dos cuestiones. Primero, insisto en que la prisión preventiva, que antes tenía un nombre mucho más explícito, que era cárcel, es una preocupación desde la antigüedad. No es una preocupación nueva ni reciente. Y que siempre fue considerada una violación
a los derechos humanos y a las garantías, incluso en sistemas que parecerían incompatibles con un sistema garantístico como era el derecho romano. En el derecho romano existía una técnica de reparación a la que Bacigalupo le llama la compensación destructiva de la culpabilidad. Es decir, que el tiempo cumplido en prisión preventiva no debía reflejarse simétricamente en la dosimetría concreta de pena imponer, sino de una manera mucho más preponderante. Para decirlo en términos de Modestino, que era uno de los jurisconsultos, que no tengan la misma pena aquellos que hayan sufrido largo tiempo en la cárcel, que era como se llamaba antiguamente a la prisión preventiva. Respecto a estas estrategias que usted señala como posibles, no solo las valoro, no solo las aprecio, sino que en aquellos casos que me toca juzgar, porque dije hoy que era juez y que esta es mi función principal, y la persona resulta o bien absuelta, como un caso que he juzgado la semana pasada, o se declara la nulidad del proceso. Yo, en consulta con mis colegas, porque integro un tribunal, hago computar el tiempo de prisión preventiva que respecto al proceso resulta neutro, pero que está llamado a ser abonado, como dice usted, en un supuesto de una pena posterior que corresponde imponerle. Entonces integra la sentencia absolutoria o nulificatoria el cómputo de la prisión preventiva efectivamente cumplida, para que al próximo juez no se le vaya a pasar de largo, no se olvide que este hombre ya sufrió a cuenta del Estado, porque esto significa un definitivo ejercicio del poder punitivo, es imponer dolor e imponer sufrimiento. Para que el Estado no se haga el distraído, yo en lo personal tengo esta práctica. Sí. Muy interesante. Sí, dos cosas. Una, que siempre está obligado, digamos, es decir, en virtud del principio pro homine, de menor injerencia punitiva, siempre está obligado a considerar la posibilidad de alguna medida alternativa menos lesiva que la prisión preventiva. Pero después, respecto a esta inquietud suya, que es de lo más incisiva, no sé si el tiempo abonado en concepto de prisión preventiva respecto a la comisión de un presunto hecho se pueda trasladar tan lineal y mecánicamente a la presunta comisión de un segundo hecho, pero que en todo caso tiene que formar uno de los datos que compongan los elementos de juicio para decidir en el segundo proceso el tipo de vinculación al proceso que va a tener la persona. Pero le digo, sin que esto implique una traslación mecánica de aquella primera prisión injusta como abono de una presunta segunda prisión. Y después en lo demás, le digo, todos los elementos de juicio, incluso estos que mencionaba tan interesantemente la doctora, deben necesariamente computarse, tamizados por los principios de mínima injerencia punitiva, los principios pro homine. Es decir, todo siempre es un deber del juez.